Mi nombre es Isabela Santos y hace exactamente 6 meses, el hijo del CEO de la empresa donde trabajaba me despidió delante de 40 ejecutivos internacionales gritándome: «Ya no te necesitamos aquí, estás despedida», mientras yo presentaba un proyecto que había salvado a la compañía de perder 150 millones de euros. Se paró en medio de la sala de juntas, interrumpió mi presentación sobre la reestructuración que había evitado el colapso financiero de 3 divisiones y me ordenó que recogiera mis cosas inmediatamente porque gente como tú no tiene lugar en empresas serias. Lo que no sabía era que 2 horas después, mi teléfono sonaría con una llamada que convertiría su momento de poder en el error más costoso de su vida y el comienzo de la venganza más elegante que jamás podría haber imaginado. Antes de contarles exactamente cómo la arrogancia de un heredero privilegiado se convirtió en mi oportunidad de oro para demostrar de qué estoy realmente hecha, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo una injusticia corporativa puede transformarse en la jugada maestra más satisfactoria cuando tienes las cartas correctas y sabes exactamente cuándo jugarlas. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo el nepotismo de una familia poderosa terminó destruyendo todo lo que creían controlar. Permítanme llevarlos al comienzo de esta historia, porque las mejores venganzas siempre empiezan mucho antes de que la venganza suceda. Hace 3 años, me uní a Iberian Global Industries como directora de reestructuración corporativa. Era una multinacional española con sede en Madrid, operaciones en 18 países y facturación anual de 1.8 mil millones de euros. Se especializaban en infraestructura tecnológica para gobiernos y empresas Fortune 500, con contratos que incluían desde sistemas de telecomunicaciones hasta proyectos de Smart Cities. Mi trabajo consistía en identificar divisiones con problemas financieros, analizar las causas de las pérdidas y diseñar planes de reestructuración que salvaran empleos mientras restauraban la rentabilidad. Era el tipo de trabajo que requería no solo conocimiento técnico avanzado, sino también habilidades diplomáticas para navegar entre egos ejecutivos, sindicatos y accionistas que raramente estaban de acuerdo sobre las soluciones. El CEO de Iberian Global era Roberto Mendoza, un hombre de 58 años que había construido la empresa desde cero durante los últimos 25 años. Era de esos empresarios visionarios que entendían tanto los aspectos técnicos como comerciales del negocio, que conocían personalmente a sus 2.300 empleados y que habían sobrevivido a 3 crisis económicas major through estrategia inteligente y decisiones difíciles pero correctas. El problema era su hijo, Diego Mendoza, de 31 años, que había sido nombrado vicepresidente de operaciones estratégicas 2 años antes de mi llegada. Diego había estudiado un MBA en una universidad prestigiosa, había trabajado brevemente en una consultora internacional y tenía todas las credenciales académicas que se supone que preparan a alguien para el liderazgo empresarial. Pero había una diferencia fundamental entre tener credenciales y tener competencia. Desde mi primer día, quedó claro que Diego consideraba mi posición una amenaza a su autoridad. No entiendo por qué papá contrató a una consultora externa para hacer trabajo que nuestro equipo interno puede manejar perfectamente, me dijo durante nuestra primera reunión individual. Llevas 12 años en reestructuración corporativa, pero nosotros llevamos 25 años construyendo esta empresa específicamente. Espero que entiendas que aquí las cosas se hacen de manera diferente. Pero yo no había llegado hasta ahí dejándome intimidar por herederos privilegiados
que confundían nepotismo con meritocracia. Tenía una maestría en finanzas corporativas, había dirigido reestructuraciones exitosas para 6 multinacionales en sectores diferentes y había salvado más de 8,000 empleos a través de planes de recuperación que otros consultores habían considerado imposibles. Más importante aún, había identificado algo que nadie más en Iberian Global parecía haber notado. Estaban al borde de una crisis financiera que podría colapsar toda la empresa. Durante mis primeros 4 meses, estudié exhaustivamente las operaciones de Iberian Global. Analicé estados financieros de los últimos 5 años, revisé contratos principales, estudié flujos de efectivo por división y entrevisté a directores de todas las áreas operativas. Lo que descubrí era alarmante. 3 de sus divisiones principales estaban operando con pérdidas sistemáticas que habían sido ocultadas a través de contabilidad creativa y transferencias internas que no aparecían en reportes consolidados. La división de infraestructura gubernamental había firmado contratos con márgenes tan bajos que cada proyecto completado generaba pérdidas netas. La división de telecomunicaciones estaba usando tecnología obsoleta que requería mantenimiento constante, pero seguían cotizando proyectos como si tuvieran costos operativos normales. Y la división de Smart Cities había sobreestimado dramáticamente la demanda del mercado, manteniendo inventarios masivos de equipos que se depreciaban rápidamente. El problema no eran errores aislados, era un patrón sistemático de decisiones estratégicas incorrectas que había comenzado 3 años antes, cuando Diego asumió responsabilidad sobre evaluación de contratos principales. Había priorizado crecimiento en ventas sobre rentabilidad. Había aceptado proyectos que sonaban prestigiosos, pero eran financieramente desastrosos, y había rechazado oportunidades genuinamente rentables porque no encajaban con su visión de expansión agresiva. Cada vez que intenté discutir estos hallazgos con Diego, los desestimaba sin revisarlos. Isabela, entiendo que vienes de consultoras donde todo se reduce a números en hojas de cálculo, me decía, hojeando mis reportes con visible desinterés. Pero nosotros estamos construyendo relaciones a largo plazo con clientes estratégicos. No puedes evaluar el éxito de Iberian Global usando métricas tradicionales de rentabilidad trimestral, pero los números no mentían. Si las tendencias continuaban, Iberian Global perdería 340 millones de euros en los próximos 18 meses, se quedaría sin liquidez para cumplir obligaciones con proveedores y tendría que despedir al menos 60% de su fuerza laboral para evitar bancarrota. No eran proyecciones alarmistas, eran cálculos matemáticos basados en contratos firmados y costos operativos reales. Durante meses, trabajé noches y fines de semana desarrollando un plan de reestructuración comprensivo. Identifiqué exactamente qué contratos debían ser renegociados, qué operaciones podían optimizarse sin despidos masivos, qué tecnologías necesitaban actualización inmediata y cómo reestructurar las 3 divisiones problemáticas para restaurar rentabilidad en 14 meses. Mi plan no era solo diagnóstico de problemas, era una estrategia completa de recuperación que incluía cronograma de implementación detallado, proyecciones financieras conservadoras, análisis de riesgo por cada decisión propuesta y métricas específicas para medir progreso mensual. Era el tipo de trabajo que normalmente realizan equipos de 15 consultores durante 6 meses, pero yo lo había completado sola porque entendía que la ventana de oportunidad para salvar la empresa se estaba cerrando rápidamente. El momento decisivo llegó cuando Roberto Mendoza
anunció una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para revisar el estado financiero de la empresa. Habían comenzado a circular rumores sobre problemas de liquidez, algunos proveedores grandes habían comenzado a exigir pagos anticipados y 2 competidores habían hecho ofertas informales para adquirir activos selectos de Iberian Global. Era claro que la crisis ya no podía ocultarse. Diego inicialmente no quería incluir mi análisis en la agenda. Roberto va a revisar nuestros reportes internos oficiales, no análisis especulativos de consultores externos, me dijo cuando le propuse presentar mi plan de reestructuración. Además, este tipo de reuniones requieren perspectiva estratégica que solo viene con años de experiencia ejecutiva en la empresa. Pero yo había hecho mi investigación sobre Roberto Mendoza. Sabía que había salvado Iberian Global de 2 crisis anteriores, precisamente porque tenía la humildad de escuchar diagnósticos duros e implementar soluciones difíciles cuando era necesario. Si alguien podría apreciar la urgencia de mi análisis, sería él. Después de una semana de insistencia, Diego finalmente accedió a darme 10 minutos al final de la reunión. Pero que sea conciso, me advirtió. Roberto no tiene paciencia para presentaciones largas, especialmente sobre temas que nuestro equipo financiero interno ya está manejando. Pasé las siguientes 2 semanas perfeccionando mi presentación. Reduje 200 páginas de análisis a 15 diapositivas que contaran una historia clara. Diagnóstico de la crisis, análisis de causas, plan de recuperación, cronograma de implementación y proyecciones de resultados. Cada slide estaba respaldado por datos irrefutables, pero presentado de manera que fuera comprensible para directores que no tenían contexto técnico específico sobre reestructuración corporativa. También preparé un dossier completo con documentos de respaldo, análisis detallado por división, comparaciones con competidores, estudios de casos de reestructuraciones similares y proyecciones financieras que mostraban exactamente cómo cada decisión propuesta impactaría los resultados trimestrales. Sabía que algunos miembros del consejo preferían revisar documentos físicos durante presentaciones ejecutivas. La mañana de la reunión, llegué a la sede corporativa 2 horas antes para confirmar que el equipo audiovisual funcionaba correctamente y practicar mi presentación una vez más. Había ensayado cada transición, cada explicación de conceptos técnicos, cada respuesta a posibles objeciones. Estaba preparada para cualquier escenario. La sala de juntas ejecutiva estaba completamente llena cuando entré. Roberto Mendoza presidía la mesa, acompañado por los 5 miembros del consejo directivo, 3 auditores externos, 2 representantes de los bancos principales de la empresa y los directores de todas las divisiones operativas. 40 personas en total, todas esperando escuchar reportes que determinarían si Iberian Global podría superar la crisis financiera más seria de su historia. Las primeras 3 horas fueron presentaciones de otros departamentos. Finanzas mostró reportes consolidados que minimizaban la magnitud de las pérdidas. Ventas presentó proyecciones optimistas sobre contratos futuros. Operaciones habló sobre mejoras en eficiencia que estaban implementando. Presentaciones que técnicamente eran correctas, pero que no abordaban la realidad fundamental. Sin cambios dramáticos inmediatos, Iberian Global colapsaría en menos de 2 años. Finalmente, Diego me presentó. Para cerrar esta sesión, Isabela Santos de nuestro equipo de consultoría va a compartir algunas observaciones sobre optimización operativa. Su tono dejaba claro que consideraba mi presentación un apéndice menor después de las discusiones importantes que habían tenido.
Me paré frente a la sala con confianza que venía de meses de análisis riguroso. Sabía que tenía 10 minutos para cambiar la percepción de todos sobre la realidad financiera de Iberian Global. Buenos días, comencé, mirando directamente a Roberto Mendoza. Quiero hablarles sobre 340 millones de euros en pérdidas proyectadas que podrían destruir esta empresa en 18 meses, y exactamente cómo podemos evitarlo. Esa primera diapositiva mostraba un gráfico de flujo de efectivo que la mayoría de personas en esa sala nunca habían visto. Pérdidas sistemáticas en 3 divisiones, contratos firmados que garantizaban pérdidas futuras y proyecciones que mostraban el punto exacto donde Iberian Global se quedaría sin liquidez para continuar operaciones. Podía ver que tenía la atención completa de Roberto Mendoza. Se había inclinado hacia adelante, estudiando cada número, haciendo contacto visual directo mientras yo explicaba la magnitud de la crisis. Los miembros del consejo comenzaron a tomar notas, los auditores intercambiaban miradas de preocupación y los representantes bancarios parecían estar reevaluando mentalmente sus políticas de crédito. El problema no son fluctuaciones del mercado o factores externos, expliqué, mostrando análisis detallado de las decisiones que habían creado la crisis. Son decisiones estratégicas específicas que han priorizado crecimiento en ventas sobre rentabilidad sostenible durante los últimos 3 años. Las siguientes diapositivas mostraron exactamente qué contratos estaban generando pérdidas, qué divisiones necesitaban reestructuración inmediata y cómo costos operativos habían escalado mientras márgenes de ganancia habían desaparecido. No eran opiniones o teorías, eran hechos documentados con evidencia irrefutable. Nuestra ventana de oportunidad para evitar colapso financiero es de aproximadamente 8 meses, continué, mostrando el cronograma de recuperación que había desarrollado. Pero si implementamos las reestructuraciones correctas inmediatamente, podemos no solo evitar la crisis, sino posicionar a Iberian Global para crecimiento sostenible a largo plazo. Roberto Mendoza interrumpió por primera vez. Isabela, estos números son muy diferentes de los reportes internos que hemos estado revisando. ¿Qué nivel de certidumbre tienes sobre estas proyecciones? Señor Mendoza, respondí, he analizado cada contrato principal firmado en los últimos 3 años. He revisado costos operativos reales por división y he comparado nuestro desempeño con competidores directos en los mismos mercados. Estas no son proyecciones especulativas, son cálculos matemáticos basados en obligaciones contractuales existentes y costos operativos documentados. La energía en la sala había cambiado completamente. Conversaciones susurradas entre miembros del consejo, auditores solicitando copias de mis análisis, representantes bancarios tomando notas sobre exposure de riesgo. Era claro que mi presentación había revelado información crítica que nadie había querido o podido comunicar anteriormente. Estaba en mi slide número 12 de 15, explicando exactamente cómo la reestructuración de la división de telecomunicaciones podría generar ahorros de 85 millones de euros anuales, cuando Diego decidió intervenir. Isabela, me interrumpió con voz lo suficientemente alta como para que toda la sala lo escuchara. Creo que ya hemos escuchado suficientes teorías alarmistas por hoy. Estas proyecciones están basadas en suposiciones incorrectas sobre nuestras operaciones y no reflejan la realidad estratégica de Iberian Global. Se paró de su silla y caminó hacia donde yo estaba presentando, claramente preparado para algún tipo de confrontación pública. Llevamos 25 años construyendo esta empresa con visión a largo plazo, priorizando crecimiento sostenible sobre ganancias a corto plazo. No necesitamos consultores externos creando pánico con análisis superficiales.
que no entienden la complejidad de nuestro modelo de negocio. Roberto Mendoza parecía confundido por la interrupción. Diego, Isabela está presentando análisis detallado que merece consideración seria. Estos números son preocupantes y necesitamos entender las implicaciones. Pero Diego ya había decidido que mi presentación era una amenaza directa a su autoridad y reputación. Papá, con todo respeto, Isabela lleva solo 8 meses en la empresa. No tiene el conocimiento institucional ni la perspectiva estratégica para entender por qué ciertas decisiones que parecen costosas a corto plazo son inversiones inteligentes para posicionamiento futuro. Podía sentir que algo peligroso estaba a punto de suceder. Diego tenía esa expresión que había visto antes, cuando se sentía cuestionado públicamente y necesitaba demostrar que seguía teniendo control de la situación. De hecho, continuó, señalando hacia mis documentos en la mesa de presentaciones, creo que este tipo de análisis alarmista es exactamente lo que puede llevar a una empresa exitosa a tomar decisiones precipitadas basadas en interpretaciones incorrectas de datos complejos. Tomó mi dossier de documentos de respaldo, 200 páginas de análisis financiero detallado, proyecciones de flujo de efectivo, comparaciones con competidores, estudios de casos de reestructuraciones exitosas, y lo levantó frente a toda la sala. Esto, dijo, agitando mis documentos como si fueran evidencia de incompetencia, es exactamente el tipo de consultoría externa que confunde análisis académico con realidad empresarial. No vamos a permitir que especulaciones irresponsables dicten la estrategia de una empresa que ha sido exitosa durante 25 años. Y entonces hizo algo que jamás esperé que hiciera delante de su propio padre y el consejo directivo. Comenzó a tirar las páginas de mi análisis al suelo, una por una, mientras continuaba hablando. «Ya no te necesitamos aquí», me gritó tirando más páginas. «Tu tipo de consultoría destructiva no tiene lugar en empresas serias que entienden la diferencia entre crecimiento real y optimización desesperada». Toda la sala quedó en silencio absoluto. 40 ejecutivos, auditores y miembros del consejo observando mientras el vicepresidente de operaciones estratégicas tiraba literalmente al suelo meses de investigación rigurosa que podría salvar la empresa de colapso financiero. Podía ver expresiones de shock, horror y confusión total en las caras de personas que nunca habían presenciado algo así en un ambiente ejecutivo profesional. Roberto Mendoza se paró de su silla inmediatamente. «Diego, esto es completamente inaceptable. Isabela está presentando análisis crítico que merece respeto profesional total». Pero Diego había perdido completamente el control de la situación. Pisó algunas páginas de mis proyecciones financieras y me señaló directamente. «Estás despedida», me gritó. «Recoge tus cosas y sal de este edificio inmediatamente. No vamos a permitir que consultores incompetentes destruyan la reputación de Iberian Global con teorías alarmistas». La humillación era total y absoluta. Mis colegas me miraban con una mezcla de terror y pena. Roberto Mendoza parecía estar en shock por el comportamiento de su hijo, y los miembros del consejo observaban una crisis de liderazgo que estaba desarrollándose en tiempo real delante de sus ojos. «Seguridad va a escoltarte fuera del edificio», me dijo Diego, aparentemente satisfecho con su demostración de autoridad. «Y si intentas contactar a cualquier empleado de Iberian Global o diseminar información confidencial, nuestros abogados se encargarán de las consecuencias legales». Me agaché para recoger las páginas esparcidas por el suelo mientras 40 personas me observaban en silencio. Análisis de flujo de efectivo mezclado con proyecciones de recuperación, estudios de casos pisoteados, cronogramas de implementación arrugados, meses de trabajo que podría haber salvado 2.300 empleos
tratado como basura literal. Cuando terminé de recoger mis documentos, salí de la sala de juntas sin decir una palabra. Caminé directo hacia los elevadores, acompañada por 2 guardias de seguridad que parecían tan incómodos con la situación como yo. En el elevador, uno de ellos me susurró: «Lo siento mucho, señora Santos. Todo el mundo sabe que usted hace buen trabajo». Llegué al lobby principal y salí del edificio de Iberian Global por última vez como empleada. Me senté en mi auto en el estacionamiento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. En 12 años de carrera en reestructuración corporativa, había enfrentado resistencia, egos inflados y decisiones políticas, pero nunca había experimentado humillación profesional de esa magnitud. Pero entonces, exactamente 2 horas después de salir de esa reunión, mi teléfono comenzó a sonar. El identificador mostraba Roberto Mendoza, CEO. Mi corazón se aceleró. Estaba llamando para disculparse, para ofrecerme mi trabajo de vuelta, para explicar que Diego no tenía autoridad para despedirme. «¿Isabela?», preguntó Roberto con una voz que sonaba cansada y frustrada. «Sí, señor Mendoza». «Isabela, necesito verte inmediatamente. ¿Puedes venir a mi oficina privada en 1 hora? Hay cosas importantes que necesitamos discutir sobre lo que acaba de suceder». «Señor Mendoza», respondí, «su hijo me despidió delante de todo el consejo directivo. No estoy segura de tener autorización para estar en el edificio». «Isabela», dijo Roberto con voz firme, «yo soy el CEO de esta empresa y te estoy convocando oficialmente a una reunión ejecutiva. Seguridad ya tiene instrucciones de permitir tu acceso directo a mi oficina. Por favor, ven inmediatamente». 1 hora después, estaba sentada en la oficina privada de Roberto Mendoza, una suite ejecutiva en el piso 20 con vista panorámica de Madrid. Roberto se veía agotado, como si hubiera envejecido años en las últimas horas. «Isabela», comenzó, «primero quiero disculparme profundamente por el comportamiento completamente inaceptable de Diego. Lo que hizo fue una vergüenza profesional que no representa los valores de Iberian Global». «Señor Mendoza», dije, «aprecio la disculpa, pero su hijo dejó muy claro que ya no soy bienvenida en esta empresa». Roberto se inclinó hacia adelante. «Isabela, hay cosas sobre la situación de Iberian Global que Diego no sabe, y hay decisiones que tengo que tomar que van más allá de su autoridad como vicepresidente. ¿Puedes explicarme, sin interrupciones esta vez, exactamente qué encontraste en tu análisis?» Durante las siguientes 2 horas le presenté todo mi análisis detalladamente. Roberto hizo preguntas específicas, solicitó documentación adicional y revisó cada proyección con la atención de alguien que entendía exactamente lo que estaba en juego. «Isabela», dijo finalmente, «tus proyecciones son correctas. Iberian Global está en crisis y las decisiones de Diego durante los últimos 3 años nos han puesto al borde del colapso. Pero hay algo más que necesitas saber». Roberto se paró y caminó hacia su ventana. «He estado monitoreando las operaciones de Diego cuidadosamente durante los últimos 8 meses. He visto los contratos que ha firmado, las decisiones estratégicas que ha tomado y los resultados financieros que ha estado ocultando. Tu análisis confirma exactamente lo que he estado temiendo». Se volteó hacia mí. «Isabela, necesito ofrecerte algo que va mucho más allá de tu posición anterior. Necesito ofrecerte la oportunidad de salvar esta empresa y, al mismo tiempo, demostrar exactamente de qué eres capaz cuando tienes el apoyo total de la administración». Mi corazón comenzó a acelerarse. «¿Qué está proponiendo exactamente?» «Te estoy ofreciendo el puesto de presidenta de reestructuración corporativa, reportando directamente a mí, con autoridad total sobre todas las operaciones que necesiten recuperación. Salario base de 320.000 euros anuales, más bonos por performance basados en los ahorros que generes.
También te ofrezco 3% de participación accionaria en la empresa si puedes implementar tu plan de reestructuración exitosamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Señor Mendoza, ¿qué pasa con Diego? Él es vicepresidente de operaciones estratégicas. Roberto me miró directamente a los ojos. Diego va a ser transferido a una posición consultiva sin responsabilidades operativas. Ha demostrado que no tiene el juicio ni la competencia necesaria para manejar decisiones críticas para la supervivencia de la empresa, y su comportamiento de hoy fue la confirmación final de que no está preparado para liderazgo ejecutivo real. Pero hay una condición adicional, continuó Roberto. Quiero que Diego reporte a ti. Quiero que él vea exactamente cómo se implementa liderazgo competente. Y quiero que aprenda de alguien que realmente entiende lo que significa salvar una empresa a través de decisiones difíciles pero correctas. La ironía era perfecta. Menos de 3 horas después de ser humillada y despedida públicamente, me estaban ofreciendo no solo un ascenso extraordinario, sino la oportunidad de demostrar mi competencia mientras Diego observaba desde una posición subordinada. Señor Mendoza, dije, acepto la oferta. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana por la mañana. Vamos a hacer un anuncio oficial a toda la empresa sobre los cambios organizacionales y vas a tener autoridad total para implementar tu plan de reestructuración inmediatamente. Roberto se paró para estrechar mi mano. Isabela, tengo 58 años y he construido esta empresa durante 25 años. He visto muchos ejecutivos prometedores, pero raramente he visto a alguien con tu combinación de competencia técnica, integridad profesional y coraje para hacer lo correcto bajo presión. Diego va a aprender mucho trabajando bajo tu supervisión. Esa noche, redacté el plan de implementación más detallado de mi carrera. Pero no era solo un plan de reestructuración, era el diseño de la transformación más elegante y satisfactoria que jamás podría haber imaginado. El lunes por la mañana llegué a Iberian Global a las 6:30 a.m., 2 horas antes de mi horario habitual. Roberto había programado una reunión general obligatoria para las 9:00 a.m., donde anunciaría los cambios organizacionales críticos que serían implementados inmediatamente. A las 8:45 todos los empleados se congregaron en el auditorio principal. Podía ver las caras de mis antiguos colegas, muchos de los cuales habían presenciado mi humillación 3 días antes. Algunos me miraban con curiosidad, otros con pena, pero ninguno sabía lo que estaba a punto de suceder. Roberto subió al pódium con la presencia que había construido durante 25 años de liderazgo. Buenos días. Los he convocado para anunciar cambios estructurales que determinarán el futuro de Iberian Global. Como saben, nuestra empresa enfrenta desafíos financieros significativos que requieren liderazgo excepcional y decisiones difíciles. Hizo una pausa dramática, mirando directamente hacia donde Diego estaba sentado en primera fila. Efectivo inmediatamente. Estoy creando la posición de presidenta de reestructuración corporativa, con autoridad total sobre todas las operaciones que requieran transformación estratégica. Murmullos comenzaron a circular por el auditorio. Nadie esperaba un anuncio de esa magnitud. Isabela Santos, quien muchos de ustedes conocen por su análisis excepcional de nuestras operaciones, asumirá esta posición reportando directamente a mí. Tendrá autoridad ejecutiva para implementar todos los cambios necesarios para asegurar la supervivencia y crecimiento de nuestra empresa. El shock era palpable. 2.300 empleados procesando que la mujer que había sido despedida públicamente 3 días antes acababa de ser promovida a una de las posiciones más poderosas de la empresa. Pero Roberto no había terminado. Additionally, para asegurar coordinación efectiva durante esta transición crítica,
Diego Mendoza será transferido de su posición actual a director de análisis estratégico, reportando directamente a Isabela Santos. El silencio que siguió era ensordecedor. Diego se había puesto completamente pálido, mirando a su padre con expresión de traición absoluta. Había pasado de ser vicepresidente de operaciones estratégicas a reportar a la mujer que había humillado públicamente. Isabela, dijo Roberto, ¿podrías unirte a mí en el pódium para explicar las primeras fases de nuestra transformación? Caminé hacia el frente del auditorio con la confianza de alguien que había pasado de la humillación más profunda al triunfo más completo en menos de 72 horas. Podía sentir los ojos de cada empleado siguiendo cada paso. Buenos días, comencé, mirando directamente hacia Diego. Como muchos de ustedes saben, Iberian Global enfrenta la crisis financiera más seria de su historia, pero también tenemos la oportunidad de implementar la transformación más exitosa que esta empresa haya visto. Expliqué los primeros pasos del plan de reestructuración, pero cada palabra estaba dirigida estratégicamente hacia Diego, quien tendría que implementar las correcciones de sus propios errores bajo mi supervisión directa. Mi primera decisión como presidenta de reestructuración fue convocar a Diego a mi nueva oficina, la suite ejecutiva en el piso 19, justo debajo de la de Roberto. Había sido decorada con vista panorámica de Madrid y toda la documentación de mis análisis financieros enmarcada en las paredes. Buenos días, Diego, le dije cuando entró, claramente incómodo con la inversión total de nuestra dinámica de poder. Siéntate, por favor. Tenemos mucho trabajo que hacer. Diego se sentó sin decir palabra, su arrogancia anterior reemplazada por humillación visible. Tu primera asignación, continué deslizando una carpeta gruesa sobre el escritorio, es analizar exactamente cómo cada contrato que firmaste durante los últimos 3 años ha contribuido a las pérdidas sistemáticas que casi destruyeron esta empresa. Abrió la carpeta y encontró un análisis detallado de sus decisiones, con pérdidas calculadas al centavo. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada página. Quiero un reporte completo de cada error estratégico, cada decisión que priorizó ego sobre rentabilidad y cada oportunidad que rechazaste porque no encajaba con tu visión de expansión agresiva. Tienes 48 horas. Isabela, dijo Diego, intentando recuperar algo de autoridad. Creo que hay una mala interpretación de mis decisiones estratégicas. Si me das la oportunidad de explicar el contexto... Diego, lo interrumpí. Durante 8 meses intenté explicarte exactamente estos problemas. Me dijiste que no entendía la complejidad del modelo de negocio de Iberian Global. Ahora, tienes la oportunidad de demostrar que realmente entiendes las consecuencias de tus decisiones. Le entregué una segunda carpeta. También quiero que revises cada uno de los contratos de la división de telecomunicaciones que vamos a reestructurar esta semana. Tu trabajo es identificar exactamente qué cláusulas necesitan renegociación para convertir pérdidas en ganancias. Durante las siguientes 2 semanas, implementé la primera fase de reestructuración con precisión quirúrgica. Renegocié 3 contratos principales de la división de telecomunicaciones, optimicé cadenas de suministro que habían estado operando con sobrecostos del 40% y eliminé operaciones redundantes que generaban gastos innecesarios. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. En solo 15 días, habíamos generado ahorros operativos de 23 millones de euros anuales, exactamente como había proyectado en mi presentación original. Pero lo más satisfactorio era ver a Diego entregar reportes detallados, donde tenía que admitir por escrito cada error estratégico que había cometido. Cada análisis que me entregaba era
esencialmente una confesión documentada de incompetencia sistemática. Excelente trabajo, Diego, le dije después de revisar su tercer reporte. Es importante que entiendas exactamente cómo decisiones aparentemente menores pueden tener consecuencias financieras masivas. Ahora quiero que prepares una presentación para el consejo directivo explicando cómo estas lecciones van a informar nuestras decisiones futuras. La ironía era perfecta. Diego tendría que presentar públicamente ante las mismas 40 personas que habían presenciado mi humillación, admitiendo que cada crítica de mi análisis original había sido correcta. La segunda fase de mi plan comenzó con la reestructuración de la División de Infraestructura Gubernamental, la división que había sido la fuente de las pérdidas más significativas bajo el liderazgo de Diego. Convoqué una reunión con todos los directores de división, incluyendo a Diego, para revisar los contratos que necesitaban renegociación inmediata. Diego, dije delante de todo el equipo ejecutivo, dado que tú firmaste personalmente estos contratos, quiero que expliques la lógica estratégica detrás de aceptar márgenes de ganancia negativos en proyectos de infraestructura. Diego intentó explicar que había sido una estrategia de penetración de mercado a largo plazo, pero cada palabra solo confirmaba que había sacrificado rentabilidad por ego, aceptando proyectos prestigiosos sin considerar viabilidad financiera. Entiendo, respondí, pero ahora necesitamos solucionar las consecuencias de esa estrategia. Tu asignación es contactar personalmente a cada cliente de estos contratos y explicar por qué necesitamos renegociar términos para que Iberian Global pueda continuar prestando servicios de calidad. Durante las siguientes 6 semanas, Diego tuvo que hacer las llamadas más humillantes de su carrera profesional, admitiendo ante clientes que había firmado contratos financieramente insostenibles y pidiendo renegociaciones que esencialmente reconocían sus errores de juicio. Pero funcionó. Logramos renegociar 12 de 15 contratos principales, convirtiendo pérdidas proyectadas de 89 millones de euros en ganancias netas de 34 millones anuales. Los clientes respetaron la honestidad directa y la mayoría prefirieron pagar precios justos para mantener servicios de calidad a largo plazo. Roberto me convocó a su oficina después de revisar los resultados del segundo mes. Isabela, me dijo, en 8 semanas has generado más valor para esta empresa que cualquier otra iniciativa en los últimos 5 años. Pero hay algo más que quiero discutir contigo. Se paró y caminó hacia su ventana, exactamente como había hecho 2 meses antes cuando me ofreció la promoción. He estado observando cómo Diego ha respondido a trabajar bajo tu supervisión, y eso he estado monitoreando ciertos intentos de sabotear tus operaciones. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de intentos? Diego ha estado contactando proveedores tratando de retrasar implementaciones de tus optimizaciones. Ha estado circulando memorándums internos cuestionando la sostenibilidad de tus mejoras. Y ayer interceptamos un email donde intentaba convencer a miembros del consejo de que tus resultados son manipulaciones contables temporales. Roberto se volteó hacia mí. Isabela, Diego no ha aprendido nada de esta experiencia. Sigue creyendo que merece autoridad que nunca ha ganado y está activamente tratando de socavar las operaciones que están salvando esta empresa. ¿Qué está proponiendo? Estoy proponiendo que aceleremos la fase final de esta transición. Diego ha demostrado que es incapaz de aprender de sus errores o aceptar responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. Es tiempo de completar su separación de operaciones críticas. Roberto abrió un archivo en su escritorio. También quiero ofrecerte algo que he estado considerando durante meses. Isabela, tengo 58 años y he estado buscando
un sucesor para CEO durante los últimos 3 años. Diego era mi primera opción por razones familiares obvias, pero los últimos 6 meses han confirmado que no tiene la competencia necesaria para liderar Iberian Global. No podía creer hacia dónde se dirigía la conversación. Te estoy ofreciendo un programa de transición de 18 meses para convertirte en la próxima CEO de Iberian Global. Serías la primera mujer CEO en la historia de la empresa y la primera persona fuera de la familia Mendoza en liderar la compañía. La transformación había excedido hasta mis sueños más ambiciosos. De consultora despedida públicamente a futura CEO en menos de 4 meses. La confrontación final llegó durante la reunión trimestral del Consejo Directivo, exactamente 6 meses después de mi humillación original en la misma sala de juntas. Esta vez, yo presidía la reunión como presidenta de reestructuración, presentando resultados que habían transformado completamente las proyecciones financieras de Iberian Global. Buenos días, comencé, mirando hacia las mismas 40 personas que habían presenciado Diego tirar mis documentos al suelo. Quiero mostrarles los resultados de 6 meses de reestructuración estratégica. La primera diapositiva mostraba números que parecían imposibles: 340 millones de euros en pérdidas proyectadas, convertidos en 127 millones en ganancias anuales. Iberian Global no solo había evitado la crisis financiera, sino que estaba reportando los mejores resultados en 5 años. Estos resultados, continué, representan la validación completa del análisis que presenté en esta misma sala hace 6 meses. Cada proyección, cada recomendación, cada estrategia de recuperación ha sido implementada exitosamente. Podía ver orgullo genuino en las caras de Roberto y los miembros del consejo, satisfacción en las expresiones de mis colegas y humillación total en la postura de Diego. También quiero reconocer el trabajo de Diego Mendoza, dije, mirándolo directamente, quien ha contribuido significativamente a este proceso documentando exhaustivamente las decisiones estratégicas que crearon la crisis original y colaborando en el desarrollo de correcciones apropiadas. Era la humillación más elegante posible. Reconocimiento público por su contribución involuntaria a demostrar exactamente qué no hacer en liderazgo corporativo. Después de la presentación, Roberto hizo el anuncio que había estado preparando durante meses. Quiero compartir una decisión ejecutiva que he estado considerando cuidadosamente. Effective immediately, Isabela Santos será nombrada CEO designada de Iberian Global, con transición completa programada para enero del próximo año. El aplauso fue inmediato y entusiasta. 40 personas celebrando el ascenso de alguien que había demostrado competencia excepcional bajo las circunstancias más desafiantes. Pero Roberto tenía un anuncio más. También quiero anunciar que Diego Mendoza ha decidido separarse de Iberian Global para explorar oportunidades entrepreneuriales independientes. Su último día será el viernes de esta semana. Diego se paró inmediatamente, claramente furioso pero sin autoridad para objetar. Había sido removido definitivamente de la empresa que creía que heredaría automáticamente. Un año después de mi humillación original, me senté en la oficina del CEO, mi oficina, revisando los resultados anuales más exitosos en la historia de Iberian Global. 300 empleos no solo habían sido salvados, sino que habíamos contratado 340 personas adicionales para manejar la expansión que mis reestructuraciones habían hecho posible. Mi teléfono sonó. El identificador mostraba Diego Mendoza. ¿Isabela?, preguntó con una voz que sonaba derrotada. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Isabela, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó y
Quería llamarte para decirte que tenías razón sobre todo, sobre los contratos, sobre las pérdidas, sobre las decisiones estratégicas. Tenías razón sobre todo. Hizo una pausa larga. También quería disculparme por cómo te traté, especialmente ese día en la sala de juntas. Fue inexcusable y completamente inapropiado. No merecías esa humillación. Aprecio la disculpa, Diego, genuinamente. Isabela, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo supiste que mi papá estaba planeando reemplazarme desde el principio? Sonreí, mirando hacia la vista panorámica de Madrid desde mi oficina ejecutiva. Diego, tu papá no estaba planeando reemplazarte desde el principio. Estaba esperando que demostraras que merecías liderar la empresa que él construyó. Pero cada decisión que tomaste durante 3 años demostró lo contrario. Cuando me humillaste públicamente delante del consejo directivo, no solo confirmaste que no tenías el juicio necesario para liderazgo ejecutivo, también me diste la oportunidad perfecta para demostrar exactamente cómo se ve la competencia real bajo presión. Entonces, todo esto fue... Diego, esto no fue venganza, fue consecuencia. Tu comportamiento creó las condiciones para tu propia caída y mi competencia creó las condiciones para mi ascenso. La diferencia es que yo entendía las reglas del juego real. En los negocios, los resultados siempre hablan más fuerte que los privilegios. Colgué el teléfono y me recosté en mi silla ejecutiva, sonriendo al recordar las palabras que Diego me había gritado 6 meses antes. Ya no te necesitamos aquí. Resultó que Iberian Global me necesitaba exactamente donde estaba, liderando la transformación más exitosa en la historia de la empresa y demostrando que la verdadera autoridad siempre viene de la competencia, no del nepotismo. Y esa es la historia de cómo la arrogancia de un heredero privilegiado se convirtió en mi oportunidad de demostrar de qué estoy realmente hecha y cómo la humillación más profunda puede transformarse en el triunfo más completo cuando tienes las habilidades para respaldar tu confianza y la paciencia para esperar el momento perfecto para demostrarlas. La venganza más elegante no es la que destruye a tus enemigos, es la que los convierte en testigos involuntarios de tu éxito.